Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de este libro, de Sarita la Tirita. Fue presentado a finales de noviembre y vamos a hablar con su autora, con Yara Montequín. En este caso nos pareció interesante, ¿no? Porque a través de esta, de esta publicación que era financiada, por decir de una manera, por el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, es que entre otras cosas lo que viene a dar es unos consejos prácticos, ¿no? Unos sencillos consejos prácticos, a su vez que tiene unas ilustraciones que van destinadas a un perfil de personas que seguro que Yara lo va a explicar mejor. Vamos a hablar de esta iniciativa, ya digo que fue presentada, pero vamos a hablar también de lo que pueden ser a veces consejos básicos que en un momento determinado pues pueden ser muy útiles. Sin más dilación, pasamos a hablar con Yara. ¿Qué tal, Yara? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Muy bien, aquí estamos súper contenta y muy agradecida de estar hoy aquí contigo. Pues yo muy agradecido de que vengas, Yara. A ver, Yara, Sarita la Tirita, vamos por partes. ¿Cómo surge la idea? Porque claro, ahí tan joven que se te ve, pues puede parecer que esto fue un proyecto de cuarto de la ESO, pero no. Cuéntanos de dónde sale la idea de Sarita la Tirita. Vale, pues yo estuve cursando durante 2 años Coordinación de Emergencias y Protección Civil y al finalizar teníamos que hacer un proyecto de fin de ciclo. Entonces, durante esos 2 años teníamos algunos módulos y algunos de los trabajos que se pudieron ver pues eran planes de emergencia, empresas de drones, de seguridad. Y yo decidí apostar un poquito más por el aspecto que más me había gustado, que era la divulgación, de hablar, de repartir contenidos, etcétera, etcétera. Y lo enfoqué hacia los primeros auxilios. Me parece que los primeros auxilios son los conocimientos que toda la sociedad debería de tener y fue por ahí donde lo quise alcanzar. ¿Cuál sería el mejor momento para aprender? Todo el mundo lo sabe desde bien chiquititos. Entonces dije, bueno, pues una forma lúdica, un cuento. Y ese fue mi proyecto de fin de ciclo. Claro, sí, sí. ¿Y ahí qué pasa? ¿Eso gana un concurso, no? ¿También? ¿O? Efectivamente, al terminar los proyectos y al presentarlos al profesorado, después determinados, pues los profesores y los tutores de cada aula y demás decidían qué cuentos y qué proyectos iban a pasar al concurso de proyectos del centro, que es el Cipzón Zambas. Y bueno, fue el primer año además que se realizó este concurso y fue el ganador. Vale. Voy a ver si la compañera Laura puede poner algún planito de esto. Voy a dejarlo por aquí y a ver si ella luego puede en un momento determinado. Porque aquí se ven unas ilustraciones, además del contenido, claro, lo investigaste, lo estudiaste, es algo más o menos elemental, pero bueno, tú me imagino que ahí la idea está en dar lo que es conciso o por lo menos más útil en consejos. Pero estas ilustraciones, te preguntaba, ¿quién hizo estas ilustraciones? Efectivamente, al tratarse de un proyecto de clase, todo el trabajo y demás se lo tenía que realizar yo, entonces con la ayuda de una aplicación que casi todos podemos llegar a conocer, que se llama Canva. Ahí realicé todos los diseños, toda la idea de los personajes, las caras, los gestos, las posiciones, haciendo como una superposición de imágenes y ahí nació Sarita. O sea que tú también ibas yendo a internet, cogías cosas, pero luego ya creabas tú las tuyas propias. Exacto, se hacía como un montaje de todo un poquito, sí. Vale, ¿por qué una tirita? Bien, pues yo quería que el personaje principal que acompañase a los pequeños, bueno, y a todos los que leamos este cuento durante toda la historia, fuese algo cercano, que consiguiesen encariñarse con ese personaje, como otros millones de sagas que existen, o de cuentos que al final tienes ese cariño y esa empatía por el personaje. Y decía, un elemento que todos los niños conocen en el ámbito, pues un poco de la sanidad, de los primeros auxilios, son las tiritas. ¿Qué niño nos ha puesto una tirita? A día de hoy en el mercado tenemos de todos los colores, de todas las formas, de todos los tipos, para el agua, que no. Y entonces digo, bueno, pues una tirita me parece algo fácil de recordar y que tienen cercano en su día a día incluso. Pero, ¿y la tirita tiene su propio capítulo en el libro? Efectivamente, uno de los primeros capítulos del cuento, que cuenta con 9 capítulos más un prólogo adicional, es donde esta tirita se presenta. Dice cómo se llama, pues qué quiere ser de mayor, qué le gustaría estudiar, qué es lo que disfruta. Presenta un poco también a su familia y por qué este interés por todo lo que nos va a contar en los capítulos que son sobre los primeros auxilios. No sé si, ¿qué ha sido tu lectora o lectora de cuentos o no sé? Bueno, siempre me ha gustado un poquito leer y desde pequeña siempre estaba pues ahí enganchada a todos los cuentos, las novelas, siempre ha sido algo que disfrutaba mucho. En algún momento del día he sacado algún ratito para leer y disfrutar. Claro. ¿Pensaste a lo mejor una carrera universitaria relacionada con la sanidad o algo? Pues realmente sí. En un primer momento esa fue la idea que tenía en mente. Yo quería estudiar enfermería. Pero bueno, pues cuestiones de la vida, al final no lograba alcanzar la nota en el sitio que yo quería y bueno, pues por ahí vamos, pero no dejaré de intentarlo el próximo año. Bueno, de ya luego hablamos porque
sé que te estás formando también, que no paras de formarte. Vale, la tirita. Pues bueno, la tirita parece una tontería, pero bueno, ¿no es hacer algo que te protege luego de una infección? ¿O? Efectivamente, cuando nosotros tenemos una herida, ¿qué hacemos normalmente? Pues si sangra, taponamos para que deje de sangrar en un primer momento. Limpiamos la zona, desinfectamos si es preciso, bien sea con agua y jabón, y después tapamos para que no entre ningún bichito malo en nuestra herida y se nos infecte. Sí, no, me imagino que sí. También temas, no sé, porque ahora ya que estamos hablando, claro, es que tú eres tan joven, ahora que se pone, antes se ponía la mercromina, no sé si has oído hablar de Me suena. en verdad era como una especie de... Un ungüento. Como un yodo. Yo creo que era como el yodo. Ahora hay transparente, ¿no? Cristalmina. La cristalmina, sí, un desinfectante, que además lo recomiendan mucho también cuando se hacen pendientes o piercings. Sí. Yo, al menos desde mi experiencia, siempre me decían, pon cristalmina. Sí, ¿no? Sí, sí. Pues por eso uno se ponía tal y después se ponía la tirita. Vale, luego Sarita. ¿Por qué Sarita? Esto me encanta contarlo. Sarita, claro, lleva un desarrollo durante este último año, como comentaba, es el proyecto de fin de ciclo y lo he ido desarrollando a lo largo de varios meses. Entonces yo un día quedé una mañana para mi plan favorito, que es irme a desayunar con mi mejor amiga, y ahí charlando yo le contaba que quería hacer un cuento, que quería que el personaje fuese una tirita, y ella, pues se llama Sara, y yo siempre lo digo, ella nada egocéntrica, me dijo, yo no sabía cómo llamar todavía a la tirita, me dijo, Sarita la tirita. Que en el momento me reí, lo pasé un poco por alto, se quedó la anécdota del momento, pero claro, llegó el día de ponerle un nombre y de presentarlo. Y digo, mira, Sarita la tirita, que ya se tiene como su ganchillo, me va a recordar a ella y no lo puedo poner más fácil. Se arrima también y le da también más sonoridad, ¿no? Vale, vamos a dividir, bueno, no sé en qué se divide en consejos, ¿en qué has dividido el libro? Sí, realmente el cuento empieza con un prólogo destinado pues a los mayores de casa, ¿no? A los papis, esos adultos responsables que están al cuidado de los niños, concienciando un poco de la importancia que tiene que conozcan estos primeros auxilios y con una simple llamada al 112 que se pueden salvar muchas vidas. Eso es por donde comienza, pero ya bueno, el aspecto, la idea de donde empiecen a leer los pequeños comienza bueno, pues con un capítulo de que se presenta Sarita para que entremos en materia, luego cómo es una llamada al 112, qué debemos hacer ante una electrocución, qué tiene que haber en un botiquín, dónde lo debemos que tener, por qué es importante. También algo aquí en Canarias, con todo el sol y el calor que tenemos, ¿qué hacemos ante un golpe de calor? ¿Cómo debemos actuar? Pues aquí lo tenemos todo. Vale, porque luego te voy a preguntar consejos. Bueno, de hecho, lo que te iba a decir, en el libro yo no sé si hay alguno de los consejos más complejos o... Sí, considero, la idea principal que he tenido ha sido pues ordenarlo un poco, considero que de menor a mayor dificultad. Como comentaba, pues empezamos con cómo es una llamada al 112 y el capítulo final habla sobre la posición lateral de seguridad y una RCP. Entonces, Explica lo que es RCP. Una RCP es la reanimación cardiopulmonar que debemos de hacer cuando bueno, pues que sabemos que esa persona pues, ha dejado de respirar y el corazón ha dejado de latir. En esos momentos que son cruciales para la vida, viene bien ilustrado para que tanto... ¿Qué hay, 3 minutos dicen? ¿O eso es muy relativo, depende también del momento en el que ha dejado de respirar, pero sí. Y como viene acompañado tanto de un pequeño texto que he intentado que tenga, pues, tanto por un lado las palabras más propiamente dichas con su terminología correspondiente, pero explicado de una forma sencillita que todo el mundo lo pueda entender. Claro, la verdad que sí. Vale, por ejemplo, aquí estaba viendo electrocución, ¿sabes qué pasa cuando...? Claro, dependerá de cómo sea los amperios que te hayas metido, ¿no? Exacto, quizás es una de las cosas menos probables que creo que pueden llegar a pasar, pero había que contemplarlo, es un aspecto súper importante. Nosotros cuando vemos que alguien se está electrocutando, o en el supuesto caso que nos lo imaginemos, normalmente lo que el cuerpo tiende a hacer es a agarrar a esa persona y a quitarla de esa corriente que está recibiendo. Y eso es lo que no podemos hacer, porque entonces la corriente pasará también a través de nuestro cuerpo y ya no habrá un problema, habrá dos problemas. Entonces, uno de los puntos que toco en ese capítulo es que es muy importante que también los niños conozcan dónde está el panel de los plomos. Si bien los padres deben hacer un hincapié en la importancia de que con eso no se debe jugar, de que no es algo que debamos tocar en nuestro día a día, pero en una situación así, saber dónde están los plomos que debemos de bajar para terminar con ese momento, sí que sería un punto importante. Claro. Entonces, yo me acuerdo de pequeño,
antes era más fácil que te dieran cosas calambrazos, ahora ya cada vez es mucho más, como que está todo más... Por suerte, yo creo que hay más medidas de seguridad y conductas preventivas, también nos lo meten a conciencia, que no lo toques con las manos mojadas, en una superficie con agua, que conduce la electricidad. Sí, no sé, pero hace tiempo que no tengo la sensación de una electrocución, que ahora cuando uno era pequeño era un mataperros y yo creo que hasta por aburrimiento, en la época que metías el dedo Puede ser. Donde te quedabas electrocutado un poco. Vale, los atragantamientos también, abordas eso, una cuestión de alguien está comiendo, eso sobre todo con los niños asusta mucho a los padres, ¿no? Exacto, además también ahora que se están terminando las Navidades, yo creo que es algo que no deja de asustar en cada comida, en cada cena o incluso en la noche del 31 con las uvas. Y sí, en el tema de los atragantamientos cometemos muchos errores. Cuando nosotros vemos que una persona se está atragantando, bueno, antes de nada debemos recalcar que hay dos tipos. Un atragantamiento parcial o incompleto y un atragantamiento completo. ¿Y en qué se diferencian? Bien, pues en el incompleto es cuando no está completamente taponada la vía respiratoria. Que puedes seguir respirando. Exacto, que todavía, sí es verdad que no respiramos con facilidad porque tenemos algo que nos la obstruye, pero podemos llegar a toser, a hacer esos amagos. En ese momento lo que todo el mundo hace, la palmadita en la espalda, el vasito de agua, que no hay cosa peor que esas... ¿Sí? Exacto, eso es horrible, porque si nosotros le damos la palmadita en la espalda, como generalmente tendemos a hacer todos, ese objeto, ese cachito de comida, lo que sea que está obstruyendo la vía, puede continuar bajando y obstruirla completamente. Entonces realmente puede ser peor el remedio que la enfermedad. En ese momento, lo único que tenemos y que podemos hacer es animar a la persona que siga tosiendo, que tosa, que tosa, que tosa y que trate de expulsar por sí mismo el objeto, el alimento que le obstruye la vía. Si bien es cierto, cuando ya tenemos un atragantamiento completo, que es en el que la persona pues ya no puede respirar. Es cuando se empieza a poner ya hasta morado, ¿no? Efectivamente, se empieza a poner azul, morado, ves que no respira, que hace ruidos incluso extraños porque no le entra el aire. Debemos de dar pues 5 golpes secos a nivel aquí de la escápula, en la espalda, 5 golpes secos y después pasaremos con la maniobra de Heimlich. ¿Cómo es la maniobra de...? Pues debemos situarnos detrás de la víctima, de la persona que se está atragantando en este caso, cerraremos el puño así con el dedito para adentro, nos colocaremos detrás y esta manita con el dedo hacia adentro la pondremos aquí 3 dedos por encima del ombligo, aproximadamente 3-4 dedos, también dependiendo de la persona, lo abrazaremos por detrás y daremos golpes secos así hacia arriba para tratar de que el aire que tenemos pues en toda esta zona empuje hacia arriba el objeto que nos está obstruyendo. Claro. Y esto repetidas veces. Claro, hay determinadas maniobras que si se hacen mal pueden romper huesos o pueden romper cosas. No sé si aquí no hay ningún problema de darle más o menos fuerte. Ahí no sabría decirte, pero en un principio no. Sí es cierto que, como comentabas, en ocasiones donde sabemos que se rompen costillas es a la hora de realizar una RCP. En esos momentos considero que ese es un problema secundario y que el objetivo principal es salvar la vida de la persona que está ahí. Porque la RCP, estamos repitiendo lo que dijiste tú antes, sí, que es la... ¿Cómo era la...? Reanimación cardiopulmonar. Cardiopulmonar. Si se hace a la altura de aquí. De la línea intermamilar, en el centro del pecho, en el centro de los pezones. Nosotros colocaríamos así, de esta determinada forma, las manos en un ángulo recto, en comparación con el cuerpo, que debe estar en una superficie lisa y rígida. No vale, por ejemplo, pues encima del colchón de una cama, que nosotros al ejercer presión, pues ese colchón se hundiría hacia abajo. Porque ese efecto es llegar al propio corazón. Exacto. Es ese latido que no produce por sí mismo, por decir de alguna forma y entrecomillado, llegar a bombear nosotros ese corazón. Antes le tienes que meter aire, ¿no? ¿O no? Eso depende del protocolo. Cuando se trata del tema de atragantamientos por agua o por mar, sí que se hacía, sí que se hace a día de hoy, y anteriormente el tema de ese boca a boca, como conocemos todos, sí que estaba anteriormente en el protocolo, pero actualmente no. Sí es cierto que con los neonatos se continúa haciendo. Claro, porque claro, es verdad, ahora aquí estamos hablando, una RCP puede ser para todo en un accidente de tráfico, o alguien que se ahoga, que son esas imágenes que se ven que hace así y escupe, ¿no? Efectivamente. Escupe el agua. Pero eso ahí es más pulmonar, ¿o...? Sí es cierto que quiero recalcar que algo importante en el aspecto de las RCPs y de cualquier emergencia de este tamaño, este índole que nos encontremos, lo primero que debemos hacer es llamar al 112, porque en muchos casos realmente no sabremos lo que hacer, las situaciones son complejas, o tenemos miedo a actuar, o no sabemos qué hacer, o confundimos la sintomatología y realmente hay que hacer otra cosa distinta. Entonces, lo mejor y lo que debemos de hacer ante todo es llamar al 112 y a ellos se encargarán de comunicarnos. ¿Sabe usted realizar una RCP?
sí, no, comience, espere por los servicios de emergencia. Realmente depende, cada emergencia es muy compleja y cada una es diferente. Claro, Entonces, por eso lo decías tú antes que, o sea, un apartado es llamar al 112, eso es. por eso es supuestísimo, como y el que yo considero, la verdad, es el más importante y la base. Sí, porque a veces si es de extrema urgencia, ellos te van a ir diciendo cosas, Claro, ¿no? por supuesto, y ellos te van a ir preguntando cómo se encuentra la víctima, si hay gente cerca, si hay servicios de emergencia, pues cerca, que haya un policía en la vía de enfrente, a qué distancia se encuentra el hospital, en qué calle está, si conoce a la víctima, qué le pasa, si respira, si no. Y ya ellos, a raíz de toda esa información que recaban con nuestra ayuda al llamar, pues comienza el protocolo de actuación. Claro. Y si no como en las películas, ¿no? Que cuando están en un avión dice, ¿hay algún médico? ¿Hay algún Efectivamente, médico? también muy importante, si tienen que mandar una ambulancia de soporte vital avanzado, de soporte vital básico. Claro, eso determina la gravedad. Vale, otra de las cuestiones es los botiquines. ¿Debemos tener botiquín y qué se debe tener en el botiquín? Pues sí, el botiquín yo creo que de una forma u otra todos tenemos en nuestra casa, si no es algo ahí en un cajón, si no es, pero lo ideal sería que todo esté concentrado en una cajita, en un estuche, un botiquín propiamente dicho, que cuente, bueno, pues por ejemplo con un antiséptico, con un desinfectante, con unas gasas, con unas tiritas, que mejor momento, con unas vendas. Cuando dices agua oxigenada o yodo, Efectivamente, alcohol... sí, para tratar de desinfectar o las superficies, que para eso sería bueno, pues un desinfectante, y luego el antiséptico más bien para las heridas, también nos vale pues el agua y jabón que todo el mundo conocemos y tenemos a mano también, unas tijeritas para cortar las vendas, exacto. Lo que sí es importante que un botiquín no contiene medicación. El botiquín lo podemos encontrar en cualquier lado y los botiquines no contienen medicación. Sí. De todas maneras también un botiquín es para algo ligerillo, ¿no? Sí, algo que podamos solventar en casa, como comentaba, bueno, pues tirita, una venda, te haces un pequeño corte o cualquier cosita, sí. Sí, porque me imagino que ya el propio corte, si es un corte, tu hijo viene de tal y viene con un anzuelo clavado sí. o viene con una brecha exacto, así, vete al centro de salud y mayores. deja el botiquín, porque... Efectivamente, en esas situaciones que realmente no sabemos si lo vamos a empeorar al quitar el anzuelo, lo que tengamos, si estaba oxidado, si no, puede llevar a problemas mayores y como comentábamos, el botiquín para cositas pequeñas, cositas del hogar, cotidianas realmente, y ya palabras mayores... Sí. Los profesionales. Claro, es que me acuerdo una vez de pequeño, de estar en La Graciosa y ver a un chico con un anzuelo, pero era un anzuelo así atravesado a la mano, el tío fue a pescar, no sé cómo lo quise, y el tipo estaba hablando ya y esperando que viniera, pues alguien, que viniera, no sé, alguien de un sanitario. Estamos terminando, Yara. La formación, dijiste que, bueno, tiene su salida, o sea, ese curso o grado, ¿no? Superior. Es un grado superior. ¿Qué está previsto para trabajar en cosas de protección civil? O... Sí, o sea, el grado del que hablamos, que es Coordinación de Emergencias y Protección Civil, yo lo estudié aquí en el Zonzamas y sí es cierto que tiene poquito recorrido aquí en la isla. El curso actualmente, si no me equivoco, lleva alrededor de 4 años y pues continuamente y diariamente estábamos trabajando en estas salidas profesionales de las que me hablas. Actualmente contamos con un par de puestos en Cruz Roja, también para trabajar en protecciones civiles, en agrupaciones. Tenemos distintas cabidas, un perfil que se encuentra muy común en este grado, tanto aquí en Lanzarote como en el resto de islas y en la península, es bomberos, un ejemplo, porque se trata de una formación complementaria. Claro. Es interesante. Sí, sí, me imagino que sí. ¿Tienes en mente algún otro proyecto tipo Sarita la Tirita? Una pregunta muy recurrente. La verdad es que de momento quiero potenciar al máximo y disfrutar de todo lo que pueda de Sarita la Tirita. Seguir trabajando, seguir compartiendo lo que llega al máximo de gente posible, de niños que lo disfruten. A día de hoy me encanta cuando los niños me dicen, ay, pues me leí a Sarita la Tirita, me encanta, o cuando me piden, por ejemplo, algún familiar que lea un capítulo más. Y continuar con la idea principal, que es las charlas a los colegios aquí de la isla de Lanzarote, de la mano del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote. Y ya, porque sueles dar charlas. La idea de este proyecto era la ejecución del cuento para, ahora de cara a este curso, que tengo una reunión estas próximas semanas, hacerlos llegar a los colegios de la isla y de La Graciosa, acompañados de una charla formativa, sí. Vale. No sé si tienes en mente seguir por aquí o formarte por otro camino. Bueno, continuar. Soy muy joven, tengo ahí alguna puerta abierta, iré viendo poco a poco, pero sin duda Sarita la Tirita tiene para rato todavía, tiene mucho que ofrecer y mucho que aprender.
Claro que sí, bueno, no hay nada que aprender. Pues Yara, ha sido un placer, enhorabuena también, la verdad que todo tipo de iniciativas son buenas y seguro que son consejos prácticos que si la gente los lleva a cabo seguro que les va a ir bien. Ha sido un verdadero placer, Yara. Muchas Igualmente, gracias. muchísimas gracias. Bueno, ya han escuchado a Yara Montequín, en este caso autora de Sarita la Tirita, un libro ameno, bueno, con ilustraciones de carácter divulgativo para los más pequeños, pero me imagino que si uno le echa un vistazo, pues también son consejos que a veces son sentido común, pero y conocer determinadas cuestiones, pero siempre sirven, ¿no? Esos pequeños primeros auxilios que en un momento determinado, pues bueno, un niño pues jugando, que cualquier cosa, un niño o un adulto, cortando, cocinando, lo que sea, pues puede tener, o cosas más importantes, ¿no? Ahogamientos, o en este caso las RCP, que pueden salvar la vida de una persona. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.